Buenas tardes. En esta presentación serán descritos de manera detallada los principales temas relacionados con las fracciones, su estudio y sus aspectos fundamentales. Para comenzar, les presentaré los diferentes tópicos que se van a tratar en el curso de esta presentación. Inicializamos con un mapa mental, posteriormente definiremos algunos términos propios de las fracciones, continuaremos con la manera de representar las mismas y finalmente concluimos con la interpretación de fracciones en diferentes entornos. En el presente mapa mental encontraremos de manera resumida los contenidos de la presentación y el grado como se articulan con el estudio de las fracciones. Podemos ver a modo general cómo se puede definir una fracción, sus partes, su representación y algunas propiedades indispensables para su estudio. Las fracciones también se conocen como números fraccionarios. Expresan partes de una unidad, es decir, son el cociente entre dos números A y B. Día a día estamos utilizando las fracciones cuando nos comemos un cuarto de pizza, cuando decimos que 2/3 de la población de una ciudad son mujeres, o simplemente cuando decimos que son las 7:30 de la mañana. Una fracción consta de dos términos fundamentales, el numerador y el denominador. El denominador es el número de abajo de la fracción, en este caso es b, que indica en cuántas partes se divide una unidad. El numerador es el número de arriba de la fracción, para este ejemplo es a, y es el número de partes de la unidad, o sea, del denominador que se deben elegir o que se deben tomar. En esta diapositiva encontraremos algunas propiedades de las fracciones. La primera se refiere a que tanto el numerador como el denominador pueden ser números positivos o negativos. La segunda hace referencia al hecho de que el numerador puede ser cero. Sin embargo, el denominador nunca puede ser cero, dado que la división por cero no se encuentra definida. En cuanto a la lectura de las fracciones, primero se lee el numerador como el nombre del número y después se lee el denominador que varía según su número. Si es 2, 3 o 10, se lee respectivamente como medios, tercios o décimos, como se puede observar en la tabla. Sin embargo, si es mayor que 10, el denominador, esta lectura se realizará añadiendo al final la terminación avos, por ejemplo, 15avos, 59avos, entre otras. Las fracciones pueden representarse de manera simbólica y gráfica, como veremos a continuación. Como forma simbólica puede ser separada por una línea horizontal y o vertical, como muestra la diapositiva, separados por dos puntos o separados por el signo de la división. Cualquiera de estos signos es válido para representar una fracción de manera simbólica. A continuación, les presento la manera de representar gráficamente una función, que puede ser en dos modalidades, figuras geométricas o mediante representación en la recta numérica. Como les mencionaba en la anterior diapositiva, suelen utilizarse figuras geométricas para representar fracciones. Todas las fracciones se pueden representar en forma de gráfica. Para eso se toma una figura geométrica, se divide en las partes que indique el denominador. Estas partes deben ser iguales y se colorean las partes que indiquen el numerador. En esta diapositiva se encuentra una representación en la recta numérica, en donde debemos ubicar la fracción
2 tercios. En este caso, dividimos en 3 partes iguales la recta. ¿Por qué en 3? Pues porque 3 se encuentra en el denominador. Y tomamos las 2 primeras partes. ¿Por qué 2? Pues porque es el valor que está en el numerador. Perdón. Así tenemos la fracción de 2 tercios representada en la recta. Este otro ejemplo ilustra lo dicho en la anterior diapositiva. Para el primer caso, como necesitamos ubicar un medio en la recta, dividimos en 2 partes iguales esta recta, nuevamente porque 2 se encuentra en el denominador, y tomamos solo una parte, porque el valor de 1 se encuentra en el numerador. Mirando el último caso, se necesita ubicar 7 décimos en la recta. Entonces se divide esta en 10 partecitas iguales. Nuevamente se divide en 10 porque pues eso es lo que está en el denominador. Y tomamos 7 partes, quedando la fracción 7 décimos representada en la recta. Las fracciones se pueden expresar de las siguientes formas: como partes de una unidad, como cocientes de números y como fracción de cantidades. Para interpretar una fracción como partes de una unidad, lo que debemos hacer es multiplicar el total por el numerador y dividir el resultado por el denominador. Así, si nos preguntan a qué equivale una hora, un cuarto de hora, mejor, multiplicamos el total de una hora, que son 60 minutos, y lo dividimos por un cuarto, que es lo que nos están preguntando, y obtenemos 15 minutos. Si nos preguntaran a qué equivale medio litro de agua, entonces multiplicaríamos el total de un litro, es decir, 1000 mililitros, y lo dividiremos entre la fracción solicitada. En este caso es de un medio, obteniendo 500 mililitros. Cuando hablamos en términos de una fracción como el cociente de números, hace referencia a una división en la cual el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. En el ejemplo de la diapositiva, la fracción 5 cuartos es equivalente a decir 5 dividido entre 4. En este caso, el dividendo es 5, el divisor 4, el residuo 0 y el cociente, o sea, el resultado de la división es 1,25. Otra interpretación de las fracciones es como fracción de cantidades. Por ejemplo, cuando se pregunta que en una clase de 30 personas, 30 estudiantes, 2 tercios de esta población son estudiantes, son niños, son niñas, entre otras. A continuación, les presento la bibliografía empleada para esta presentación. Muchas gracias por su atención.